Natalia, ¿cómo andan ustedes? Ojalá que bien, estamos en vísperas de feriado y con información que nos permita ir cerrando algo que fue de mucha notoriedad ocurrido el fin de semana. Exacto, porque la fiscal de adolescentes Mirna Busic condenó a 12 adolescentes por los hechos violentos de las inmediaciones del nuevo centro shopping. Mediante un acuerdo abreviado, la justicia dispuso tareas de estudio o trabajo supervisadas por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y régimen de libertad asistida. En cambio, no se formalizó la investigación sobre otros 8 jóvenes participantes a los que de todos modos se les aplicaron medidas limitativas. Y además surgió recientemente, y lo confirmó la producción de MBD Noticias, que fue detenido Joel Chagas, quien es el joven que a través de algunos videos se pudo ver en las últimas horas atribuyéndose responsabilidades en la organización de estas peleas y también en la participación en otros delitos. Bien, tendremos el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares en este día martes. La médica personal de José Mujica, Raquel Panone, informó que este viernes conocerá el resultado de la anatomía patológica del tumor de esófago que se le diagnosticó al expresidente. Mañana a partir de las 10:30 de la mañana se realizará el acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores y Trabajadoras bajo la consigna hacia el triunfo popular por un país productivo con justicia social. Esta medianoche subirá el precio de la nafta y bajará el precio del gasoil, según dispuso el Poder Ejecutivo. El Supergas mantendrá su actual tarifa. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, criticó el punitivismo respecto al consumo de cannabis. La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria criticó los dichos del director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, y dijo que hay un grave desconocimiento sobre el tema. El comandante del Ejército sancionó al teniente coronel jefe de la unidad que llevó leña a la casa de un particular y dispuso una investigación para determinar si hay más irregularidades en la división Ejército 1. Un decreto presidencial definió prohibir la elaboración y entrega de medicamentos para muestras médicas que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas. El Congreso argentino discute el proyecto de paquete fiscal luego de aprobar en general la denominada Ley Ómnibus y varios de sus capítulos, como el aval a la reforma laboral y diversas privatizaciones. Aquí está TV Ciudad, nos pueden seguir en vivo a través de YouTube, también a través de la web del canal, que es tvciudad.uy, y nos pueden escuchar, como siempre, mediante Uniradio, la radio de la Universidad de la República, en el 107.7 de FM, en Montevideo y en el área metropolitana, y en su web, uniradio.edu.uy. Como siempre, en este momento de cada noticiero, hay adelantos desde los móviles con Natalia. Sí, Martín, porque estamos siguiendo de cerca la salud del expresidente José Mujica, esta noticia que llamó la atención en Uruguay y en el mundo, y nos estamos acercando a su entorno para saber cómo está. Por eso nos ponemos ya mismo en contacto con Diego Martini. Hola Martín, hola Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, como señalábamos, vamos a estar hablando en unos minutos nomás con Lucía Topolansky. Bien, estaremos esperando entonces esas palabras, Diego, y nos vamos ya mismo al contacto con Julieta Núñez Tomás, quien estuvo allí en el juzgado con todo esto, todo lo que sucedió, nuestro tema de portada y esta decisión judicial sobre la pelea en el entorno del nuevo centro shopping. Adelante, Julieta. Así es, Nati, buenas tardes también para Martín. Estuvimos en la finalización de las audiencias vinculadas a los 21 menores que han sido en este momento ya procesados con libertad vigilada, es decir, no van a estar privados de libertad, pero sí van a tener que cumplir medidas que tienen que ver con el trabajo y con el estudio. Hubo diferentes tipos de delitos que en este momento van a entrar como antecedentes que van a tener, y esta es una preocupación muy grande que tienen sus padres, sus madres, sus familiares que estaban allí afuera y que tienen diversos reclamos vinculados a lo que sucedió. Muchos familiares están mencionando que ellos no eran quienes estaban ni peleándose ni incentivando estas peleas y que simplemente habían ido al shopping o habían ido a juntarse con sus amigos. Hay gente también del interior que está vinculada. Estuvimos hablando con madres, estuvimos hablando con padres, todos nos decían que algunos han estado incomunicados con sus hijos menores de edad, que no sabían dónde estaban, no sabían cuál era su paradero, que no sabían lo que iba a suceder y también, estaban muy preocupados
preocupados por las condiciones en las que se encontraban y por no haber podido verlos y porque estaban esperando en distintos juzgados desde el domingo y puntualmente hoy desde las 9 de la mañana sin saber en qué momento iban a poder volver a verlos. Así que vamos a desarrollar esta información en unos minutos nada más con dos entrevistas que una profundiza un poco más en lo que tiene que ver justamente con lo que logró Fiscalía con estos adolescentes y por otro lado una de las madres también de quienes han sido y han estado en estas audiencias. Mañana se va a conmemorar el Día de las y los Trabajadores, se prepara un acto en Montevideo, va a asistir el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a días de dejar su cargo y según dijo lo hará con reparos. Mientras tanto, desde el movimiento sindical, el dirigente Sergio Somaruga, que integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, adelantó que las propuestas de reducción de la jornada y la semana laboral van a ser eje de la proclama. 138 años después seguimos teniendo un régimen de 8 horas. Uruguay, que en 1915 consiguió las 8 horas y fue vanguardia en América Latina, hoy es retaguardia. Yo voy al acto del PIT-CNT, como he ido todos los años, a escuchar el discurso de un actor social que es muy relevante porque es el movimiento sindical. Bien, comenzamos el desarrollo de esta información que dábamos en portada, de la que hablaba recién Julieta Núñez Tomás. La fiscal de adolescentes Mirna Busic condenó a 12 adolescentes por los hechos violentos en las inmediaciones de Nuevo Centro Shopping. Hubo acuerdo abreviado, esto implica que las personas que han sido condenadas podrán realizar tareas, por ejemplo, de estudio, también de trabajo, con supervisión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, y en régimen de libertad asistida. 2 adolescentes mujeres por riña calificada con resultado lesiones y desacato agravado, 3 adolescentes varones por riña calificada, atentado agravado y desacato agravado, y el resto de los adolescentes hasta completar los 12 por riña calificada. No sé estos últimos cuántos son varones y cuántos son mujeres. En este caso se dispuso la libertad asistida para todos ellos, teniendo que coordinar ahora con el INISA las opciones de estudio y trabajo para cada uno de ellos. Fue un proceso abreviado, por lo tanto fue un acuerdo, por decirlo de alguna forma, entre la Fiscalía y los adolescentes con sus defensas llegaron a este resultado. En la segunda parte de la audiencia, que terminó hace pocos instantes, había 9 detenidos, 9 adolescentes detenidos. Uno de ellos también fue condenado por proceso abreviado, en este caso por tráfico de armas, con una libertad asistida por 6 meses, en este caso, con esas mismas condiciones. Y con respecto a los otros 8 adolescentes, no se llegó a formalizar la investigación. La Fiscalía consideró que todavía no tiene evidencia suficiente, va a seguir investigando, pero sí dispuso algunas medidas limitativas que son básicamente no concurrir a este tipo de concentraciones y no acercarse a los shoppings. También esa fue otra de las medidas dispuestas. Más de este tema, lo decíamos recién, hace instantes, la policía detuvo al joven Joel Chagas, quien a través de videos que se viralizaron se responsabilizó a propósito de la pelea ocurrida en las cercanías del Nuevo Centro Shopping y se encontraba prófugo hasta esta tarde. El fiscal de flagrancia, Diego Pérez, podría formalizarlo por incitación a la violencia. Tras los incidentes registrados el domingo en las cercanías del Nuevo Centro Shopping, MBD Noticias accedió a un video divulgado por Joel Chagas, quien se atribuye ser el organizador de la pelea. Tras la difusión de ese registro, Inteligencia Policial requirió su captura. ¿Qué beneficios sacás de eso? Eso, claro, los giles. Un par de... Claro. Viseras, ¿qué más? Campeones, chaqueta Sara. Y a ese pibito que le pegaron en el muro que decía, ¿por qué te tengo que pelear? Porque es Gil. Simplemente porque Gil. Sí. Y tipo, lo grabaste y tu amigo le pegó así de una. Sí. Y nada más. Son Giles los bizarritos. Ah, ¿ustedes de dónde serían? ¿Nosotros? Sí. Somos la banda del Chepe, somos de todos lados. De todos lados. ¿Y los otros son solo de Cerrito? Los otros son de todo el otro Montevideo. O sea, sería Cerrito, ¿qué otro barrio más? Sí, Cerrito, Flor de Maroña, Intercambiador, Marconi, de Flor de Maroña, ¿cuáles Marconi, serían? Borro, Pantaleón Pérez, estamos con todo. ¿Y se encuentran siempre en los shopping y eso? Y no vamos a matar a palo. Siempre. Si más firme, damos un pistolazo. Pero vos sos mayor de edad y ellos son menores, ¿o no? ¿Qué me importa? Pero vas preso, boludo. No me importa.
Todo eso. Oh, qué hijo de puta. Según supo MBD Noticias, Joel Chagas había apuñalado hace un tiempo a otra persona dentro del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, por lo que tiene una causa abierta. Tenía previsto entregarse, pero se fugó. Presenta Antel, socio de tu negocio. Sin perjuicio de la detención de Chagas, a quien recién veíamos, hoy hubo 12 condenas. Habla de lo que sienten las familias involucradas. Julieta Núñez Tomás, que recién lo adelantó desde el móvil. Así es, compañeros, estuvimos esta jornada, esta tarde, en el juzgado de Bartolomé Mitre. Allí se encontraban, como decía anteriormente, muchas personas, muchos familiares, también amigos, hermanos, incluso personas que estuvieron en este evento y que mencionaron que, si bien no estaban siendo parte de estas audiencias, habían sido trasladados por la policía, muchos de ellos y muchas de ellas también mujeres, adolescentes, ¿verdad?, argumentando que no habían tenido nada que ver y que los habían agarrado los policías en un contexto de confusión en el que se generó mucho miedo y que los jóvenes empezaron a correr hacia todas partes tratando de escapar de esta situación, y que fue en ese contexto en que habían sido apresados por la policía. Hay mucha indignación por parte de padres, de madres y de familiares. Mencionan que quienes pudieron contratar a buenos abogados pagando cifras importantes que nos mencionaban allí, habían podido salir de este proceso y no se encontraban en la misma situación que sus hijos, y lo que mencionaban es que de alguna manera el hecho de que estuvieran allí siendo procesados y que van a tener antecedentes por esto que está sucediendo, también es una consecuencia de la desigualdad de que ellos no pudieron contratar abogados. Hubo quejas vinculadas a, como les decía, no poder comunicarse con sus hijos, también a no saber dónde estaban. Por otro lado, también mencionaban que sus hijos estuvieron firmando algunos papeles solos y solas, que no habían contado en ese momento con sus padres o con familiares para que pudieran leer lo que estaban firmando. Hay mucha preocupación de los familiares y sobre todo porque están argumentando que sus hijos, hijas, algunos de los que están en este proceso no fueron los responsables de esta situación y no estaban involucrados en lo que tenía que ver directamente con la pelea o esta famosa pelea ya provocada o ya pactada, programada con anterioridad. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una madre, Vanessa, que vino desde el interior del país para acompañar a su hijo desde afuera en este proceso. Ella no quiso salir al aire, no quiso mostrar su cara por algunos miedos asociados a este proceso judicial, pero sí nos estuvo compartiendo su experiencia, sobre todo vinculado a su hijo, que es un menor de 16 años, que además viene desde el interior del país. Nosotros estamos acá desde las 9 de la mañana en el otro juzgado de la calle Misiones y Cerrito. Nos dieron varias informaciones que no eran certeras tampoco. Desde el domingo que estamos sin información del menor, nos mandan para un lado, para el otro, el menor no aparecía por ninguna parte hasta que apareció hoy. Hoy se nos informó sobre él. Se nos informó dónde estaba, en el juzgado de Misiones, nada más. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo te enteraste de lo que había pasado? ¿Pudiste hablar con tu hijo? No he podido hablar con él. Me enteré, la abuela de él, mi madre, fue a la comisaría a buscarlo porque la llamaron por teléfono que fuera a levantarlo. Cuando llega ya le dicen que no podía levantarlo y ahí le informan la situación. Él es un botija que fue a comprar, él viene del interior porque ni siquiera es de acá, no conoce acá. Vino a hacer unas compras con un amigo, a pasear, estaban tomando mate, al voleo lo agarraron, lo trajeron para acá. Nadie se comunicó tampoco, nadie dio razones. Era estar en la expectativa de saber si era por esto, si no era, qué pasaba, dónde estaba, en la 13, en el INISA. Acá nos mandaron a las 9 de la noche, cuando a las 9 de la noche ya está cerrado. Nos citan en la calle Misiones a las 10 de la mañana cuando no era, y nos tienen desde las 9 de la mañana ya cuando estaban acá. Quedan con antecedentes, a él lo mandan a firmar por 6 meses, todos los lunes. Presentó Antel, socio de tu negocio. Bien, volvemos a hablar ahora de la salud de José Mujica, porque su médica personal, Raquel Panone, dijo a MBD Noticias que este viernes conocerá el resultado de la anatomía patológica del tumor de esófago que se le diagnosticó al expresidente. La información se comunicará en una conferencia que en principio se realizará el mismo día. El diagnóstico primario surge de un estudio de rutina que no responde a ninguna molestia o dolor y que incluyó una endoscopía digestiva, examen que se realiza con una cámara que recorre el esófago. Allí se pudo ver una anomalía, es decir, un tumor en la parte baja del esófago
pero aún no se pudieron determinar sus características. Pannone asegura que esta situación es independiente del problema de salud que tuvo Mujica en 2021, vinculado a una úlcera. Además, la doctora confirmó que en 2004 tuvo un cuadro de lupus, enfermedad autoinmune, que padece desde entonces y que puede condicionar los pasos a seguir. De todas formas, la médica personal insiste en plantear que no se puede pensar en un tratamiento hasta que no se conozcan los resultados del examen de laboratorio. Esta situación hizo que nos pareciera interesante hablar con la ex vicepresidenta y compañera de toda la vida de José Mujica, Lucía Topolansky, su esposa, y para eso el móvil que ya presentamos con Diego Martini, que anda por Rincón del Cerro. Adelante, Diego. Así es, compañeros, buenas tardes para todos. Nos venimos hasta acá, hasta el Rincón del Cerro, y vamos a hablar con Lucía Topolansky, a quien le agradecemos por recibirnos. Lucía, escuchábamos obviamente parte de lo que dijo Mujica ayer, pero ¿qué te pareció el mensaje que da? Da un gran mensaje también para los jóvenes. En este momento es importantísimo el mensaje de los jóvenes, sobre todo con lo que vimos el fin de semana. Yo creo que la civilización en la que estamos, no tengo nada contra la tecnología, ni contra Internet, ni nada, pero han quedado sin causa, sin objetivo muchos chiquilines, y es una lástima que el único objetivo que tengan sea pelearse, es tremendo eso. Entonces me parece muy importante que todos miremos la realidad esa y podamos de algún modo mandar los mensajes y tratar de que esa juventud, que es la protagonista ya casi enseguida de la realidad del país, tenga un norte, una causa para la vida. Llegaron un montón de mensajes para Mujica, ¿los vio? Sí, no, es impresionante. La verdad que es una enorme solidaridad y bueno, no tengo más que agradecerlos. He leído cantidad de mensajes y la gente, es un país, quedó demostrado que este país en estas cosas no tiene ni por las tapas grietas. Acá no ocurrió nada de grieta. Todo el espectro político, gente de la más variada se solidarizó y eso habla muy bien de Uruguay. Y eso me parece que es una de las cosas más lindas que sucedieron. ¿Cómo está Pepe? Ahora está leyendo, tranquilo, no quisimos molestar. Bueno, estamos esperando a ver cómo sigue. Está en manos de los médicos. Yo creo en la ciencia, creo que la medicina en Uruguay tiene muy buena gente. Ellos están analizando los exámenes que le han hecho y los que le harán. Y verán el derrotero como cualquier paciente, ¿no? Así que hay que esperar tranquilo y confiar. Sí, aprovecho para consultarte por temas políticos, interna del Frente Amplio, por ejemplo, ¿cómo la ves? Se bajó un candidato, se bajó María Vergara y ayer salía una última encuesta que mostraba un cierto acercamiento entre los dos principales candidatos, Yamandu Orsi y Carolina Cose. Siempre se han bajado candidatos en las internas, desde que hay internas, ¿no? Yo recuerdo bien cuando salió Pepe presidente arrancaron 5, se bajaron 2. Es decir, que eso es natural y pasó en todos los partidos, así que eso, la verdad que me parece que bueno, la gente arranca, después puede medir que es mejor bajarse y seguir de otra manera. Me parece que eso no le resta nada al Frente Amplio. Y que haya una elección competitiva, bueno, es parte de la realidad en la que estamos y es más atractiva una elección competitiva, naturalmente es más atractiva. Yo lo que creo es que es muy importante que toda la gente sienta que tiene que ir a votar. Porque si bien esta elección no es obligatoria moralmente. ¿Qué le ofrece la Constitución nuestra al votante? Le ofrece la posibilidad de él también decidir en la interna de los partidos. Entonces, si ese votante va a acompañar al Frente en octubre, está muy bueno que opinen en junio. Así que no es solamente para el militante, para el
el núcleo más activo, el que va siempre al comité, es para todo aquel que está dispuesto a acompañar al frente, que opine, que participe de esta elección. Creo que es una cuestión de democracia y importa porque el ejercicio de la democracia, que en el mundo está bastante vapuleada, es bueno que el Uruguay la tenga y el ejercicio de partidos fuertes, ¿no? Esta es una democracia de partidos, yo me alegro que sea, y es bueno que los partidos sean participativos. ¿Qué te parece estos dos plebiscitos en los que el Frente Amplio no logró ponerse de acuerdo? Bueno, uno que se va a llevar a plebiscito, que tiene que ver con la reforma de la seguridad previsional, en donde el Frente Amplio no ha tomado una postura como partido, sino que ha sido más partidariamente quienes apoyan, y la otra propuesta que era la de acompañar la regulación del ingreso a las intendencias. En general he llegado a la conclusión que no es bueno que coincidan los plebiscitos con las elecciones nacionales, porque el centro de octubre es elegir el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y nosotros no podemos dar discusiones programáticas profundas, que es lo que sería sano que diéramos, si además tenemos que mirar una cantidad de ofertas plebiscitarias. En realidad me ha pasado así en todas las elecciones que ha coincidido. Y entonces creo que ahí sí tendríamos que hacer un cambio constitucional. Y en relación a esos plebiscitos, bueno, cada uno irá a tomar su posición. El Frente dio libertad de acción. Creo que fue sabio porque no es la primera vez. Cuando el plebiscito de las empresas públicas, hubo gente que votó la papeleta blanca, hubo gente que votó la papeleta rosada y el Frente siguió para adelante. En el 89, con otra reforma de la seguridad social, también unos votaban una cosa, otros otra. No es la primera vez, no es un escándalo. Nos provocan, nos dicen que nos provocan. Nosotros sí o sí van a haber que ir a un diálogo social, porque, por ejemplo, el tema de la discapacidad, que quedó fuera de la ley que está vigente y está fuera de la reforma que se propone, lo tenemos que abordar sí o sí. El tema de la financiación de la seguridad social está fuera de la vigente, está fuera de la propuesta, hay que abordarlo. El tema de estar constantemente revisando las exoneraciones, porque a veces caducan, ni se tocó. Las transformaciones brutales en el mundo del trabajo, que no son ahora a 20, 30 años, no, en 2 años te cambia y no podés atar eso a cambios constitucionales, porque tenés que hacer de vuelta todo un mecanismo pesadísimo. Entonces nosotros de aquí en más, en esta velocidad que lleva el cambio del mundo del trabajo por el avance tecnológico, vamos a estar todo el tiempo ajustando cosas de aquí en más. Y esa dinámica es la que tenemos que entender. Bueno, algunos pensamos así y actuaremos así, y otros compañeros tienen la libertad de hacer el uso libre de la democracia directa. Y vamos arriba, somos todos compañeros, no pasa nada, me parece. Lucía, para cerrar, lo más breve que puedas, quedan unos meses para que termine el año y termine esta actuación de este gobierno. ¿Qué balance haces en estos 4 años y medio? Bueno, nosotros hay cosas que se hicieron bien en el gobierno y otras que no compartimos. Yo creo que hubo una pérdida salarial y por tanto de jubilaciones económica real, porque esos años que no se movió el salario en las jubilaciones no se recuperaron. Hay más empleo, los datos del INE son ciertos, pero la calidad del empleo es bastante mala porque hay casi 400.000 por debajo de los 30.000 pesos. Yo comparto que se haya alargado la política de jornales solidarios, pero es una solución absolutamente precaria. Es decir, yo creo que el mundo del trabajo le faltó mucho. Y las inversiones grandes que se llevaron adelante
que la mayoría fueron heredadas del gobierno anterior, vienen terminando y no se ve en el horizonte, porque son esas inversiones las que generan trabajo. Entonces, ahora en la discusión, eso es lo interesante de la discusión electoral, ¿no? Me diré eso. Y después en el tema vivienda, yo creo que fue uno de los puntos más flojos. Se habló mucho, se vuelve a hablar, yo lo escuchaba a Delgado el otro día, los 400 millones de colonizaciones para asentamientos, pero los asentamientos están casi intocados. Entonces, creo que tuvieron un excelente equipo de comunicación, pero no basta con eso. Después está la realidad. Así que, yo qué sé, los balances también tienen que ver con las circunstancias que le toca vivir porque a veces a cada gobierno hay circunstancias positivas y negativas, algunas veces se tiene suerte. Lo del atraso cambiario, hablan de no subir impuestos, bajar impuestos, y el atraso cambiario es un impuestazo que le ponen a la producción, a los exportadores, y los importadores traen barato y matan la industria nacional. Entonces, es bravo el panorama, pero sería para hablar un rato largo. Gracias, Lucía, por recibirnos. Bueno, gracias a ti. Volvemos a estudios, compañeros de acá, Rincón del Cerro. Muchas gracias, Diego y equipo. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que en marzo el índice medio de salarios tuvo un leve crecimiento. El Instituto Nacional de Estadística informó que el incremento fue de 0,02% respecto al mes anterior. En cambio, el aumento del salario real anualizado a marzo fue de 4,47% y continuó, por ende, por encima del índice de precios al consumo, el IPC, que tuvo una variación anualizada de 3,8% en el mismo mes. En el sector privado, las remuneraciones reales crecieron 5,3% y en el sector público 3%. En el sector privado, el índice medio de salarios tuvo su mayor aumento en el rubro transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 11%, seguido de las actividades inmobiliarias y la construcción. En el sector público, las remuneraciones mejoraron 7,58% en las empresas públicas, 6,98% en la administración central y 6% en los gobiernos departamentales. Ahora agenda de la salud, más precisamente de la salud mental, porque la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria cuestionó al director de salud mental de ACE, estamos hablando de Eduardo Katz, debido a sus dichos, ya que afirmó días atrás que 4 de cada 10 derivaciones a psiquiatría no corresponden o no deberían concretarse. Desde el colectivo médico se recalcó que cuentan con especialidad en patologías de salud mental y se señaló que la lista de espera es larga. No estamos de acuerdo con lo que dijo el director de salud mental. Nosotros entendemos que primero, nosotros somos los primeros que tenemos contacto, los que se atienden con médicos de familia y comunitarios. Tenemos el contacto con la población y te puedo asegurar que la mayoría de nuestras consultas hoy, después de la pandemia, tienen algún problema en la esfera de la salud mental. Katz mencionó en una entrevista en Radio Sarandí que de 10 derivaciones a psiquiatría en ACE, 4 no correspondían. Nosotros muchas veces no tenemos las herramientas necesarias porque hemos hablado con las autoridades que corresponden para que nos puedan liberar los medicamentos que necesitamos para tratar, que a veces, lo puedo decir porque ha sido así, no nos han permitido recetar algunas medicaciones a los médicos de familia. Entonces, claro, si tú no podés, las razones por las cuales tú haces la interconsulta muchas veces es porque no podés tratarlo. En el caso de que el equipo valora y ve y decidimos que este paciente, esta persona necesita una interconsulta, no la tenemos, porque las listas de espera son muy largas. Katz también dijo en la misma entrevista que hay tipos de angustias que las personas deben aprender a manejar. Es muy preocupante hablar de esta forma, porque yo no puedo subestimar las angustias que hoy tiene la persona. Cuando llega la persona a la consulta, es porque lo que le pasa le preocupa y porque quizás no está teniendo las herramientas para solucionarlo.
Cambiamos de asunto. Según el diputado nacionalista Martín Lema, desde 2019 la Intendencia de Montevideo destinó 250 millones de dólares a contrataciones directas. El año pasado, 94% de sus compras fueron bajo esta modalidad. Lema le pidió información por este tema a la Intendencia de Montevideo y también por la contratación de una cooperativa que, según dijo el ahora diputado del Partido Nacional, en 2022 participó de la campaña política que apoyaba al sí en el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La cooperativa social Voz con Voz es la aludida por Lema en el escrito entre las compras directas analizadas por el grupo parlamentario del diputado. A esta organización, según dijo, se la viene contratando sistemáticamente desde el año 2015. Las contrataciones a la cooperativa son de diversa índole, una de ellas para la limpieza del entorno de contenedores de residuos domiciliarios, agregó textualmente. Según Lema, se trata de una cooperativa que tiene militancia funcional al Frente Amplio y para afirmar esto, el diputado se basa en posteos de esta organización en su cuenta de Facebook. Allí cita un posteo del 22 de marzo del año 2022 invitando a votar por sí contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en el referéndum hecho en ese momento. Para cerrar, Lema dijo que el abuso de las contrataciones directas, sumado a la ineficiencia de los servicios públicos y a los montos millonarios que van a cooperativas militantes, explican el abandono de Montevideo. Y además le respondió Gustavo Cabrera, que es director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo y que diferenció la cantidad de procedimientos de compra directa con los montos destinados a las compras bajo esa modalidad, añadiendo que 5% de lo gastado por la Intendencia corresponde a esas compras a través del mecanismo mencionado. Y Cabrera agregó que Lema debería conocer cómo funciona el Estado. Una cosa son la cantidad de procedimientos y otra cosa son los montos. Por lo tanto, cuando el TOCAF, que es la ley por la cual nos regimos y la Intendencia la cumple a cabalidad, ¿sí?, los procedimientos que están en el marco del monto de compra directa, que es un procedimiento legal en el marco del TOCAF, tiene un monto por el cual por debajo de eso se hace una compra directa. La Intendencia de Montevideo, al igual que buena parte del Estado, tiene un montón de procedimientos de compra que están por debajo de ese monto, lo cual es un aspecto totalmente legal y que se hace. En general, los procedimientos, la mayor parte de los procedimientos se hacen por esa vía. Luego están los procedimientos que son licitaciones abreviadas y licitaciones públicas por encima de ese monto y que son los que tienen la mayor parte del presupuesto. La Intendencia de Montevideo tiene, al igual que el resto del Estado, la mayor parte de sus procedimientos como compras directas, pero la mayor parte del monto de su presupuesto que gasta, del 95%, son en licitaciones públicas abreviadas. ¿Este porcentaje que la Intendencia destinó a compras directas? En cuanto a montos, 5%. Estamos, además, auditados por el Tribunal de Cuentas, ¿sí?, el cual además también sabe de esto, lo tenemos y no hay ningún inconveniente. Yo creo que lo que es importante en esto es saber que la Intendencia de Montevideo trabaja, ¿sí?, en cuanto a la transparencia y cristianidad de sus procedimientos, ¿sí?, y al igual que el resto del Estado tiene un funcionamiento, ¿sí?, que se da en el marco del TOCAF, que es quien nos rige en términos legales para las contrataciones. Y cambiamos de asunto. El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Somaruga, dijo que en el acto de mañana, por el Día de las y los Trabajadores, se promoverá una agenda de transformaciones para poner al país en una nueva perspectiva laboral. Esa agenda fue definida por el movimiento sindical, teniendo en cuenta que este es año electoral, con la intención de colocar algunos temas en la discusión en el marco de la campaña electoral. Y con respecto al acto, este año será en la esquina de Avenida del Libertador y La Paz, y la consigna de este año del 1 de mayo es hacia el triunfo popular por un país productivo con justicia social. Nosotros queremos colocar, y en el día de mañana esto va a ser explícito, una agenda de transformaciones para poner en camino al Uruguay en esa perspectiva que decíamos hoy, ¿no? Ahí tenemos algunas cuestiones. 138 años después seguimos teniendo un régimen de 8 horas. Uruguay, que en 1915 consiguió las 8 horas y fue vanguardia en América Latina, hoy es retaguardia. Hoy todos los países de América Latina tienen regímenes de menor carga horaria. ¿Por qué es importante la carga horaria? ¿Porque somos vagos y no queremos trabajar o porque tenemos 500.000 personas en situación de desempleo, informalidad y subempleo? Hay que repartir el trabajo en un proceso racional, ordenado y progresivo para incorporar personas al mercado de trabajo, sobre todo los jóvenes que hoy triplican el desempleo de los adultos. Los jóvenes sufren el desempleo 3 veces más que el resto de la población. Si no le abrimos espacios
a través... Y esto es un círculo virtuoso también, porque asociándolo con lo de la seguridad social, más trabajadores trabajando son más aportantes al BPS. Y esa es otra forma de pensar el mejoramiento del influjo económico que ingresa al BPS para sostener la seguridad social. Entonces hay que pensar los problemas cambiando la cabeza, hay que salir de la caja, hay que pensar con pensamiento crítico para encontrar otras soluciones para los mismos problemas. Antes de seguir con la agenda vinculada al 1 de mayo, algunos apuntes que están también vinculados al 1 de mayo con respecto al transporte, Natalia. Exacto, porque están saliendo las últimas unidades de transporte urbano y suburbano ahora, en este momento a las 19:30, y no habrá transporte durante todo el 1 de mayo, solamente algunos taxis que están acreditados para trabajar en ese día. Esa será la excepción, pero claramente estamos hablando de una disponibilidad de transporte mínima en comparación con lo habitual. Seguimos adelante hablando de lo que se viene para mañana, porque el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que el mensaje del gobierno por el Día de las y los Trabajadores no va a depender de lo que previamente diga o de lo que diga la proclama del PIT-CNT en el acto a desarrollarse en Montevideo. Dijo que no comparte la mayoría de los planteos que realiza el movimiento sindical por considerar que tienen una mirada muy sesgada sobre la gestión del gobierno. Obviamente tenemos muchas diferencias con la mirada que tiene el PIT-CNT sobre la gestión de gobierno. Yo creo que están equivocados, que tienen una mirada muy sesgada. Creo que la propuesta que han impulsado para un plebiscito es realmente muy peligrosa, no relacionado con la ley del año pasado. Ojalá estuviéramos discutiendo si hay que cambiar algo de la ley del año pasado. Esto dinamita el sistema de seguridad social en general, todo el régimen mixto, la certeza jurídica, un montón de cosas. Pero, a ver, yo voy al acto del PIT-CNT, como he ido todos los años, a escuchar el discurso de un actor social que es muy relevante porque es el movimiento sindical. Mieres criticó al Frente Amplio por darle libertad de acción a sus votantes a la hora de decidir por el plebiscito de la seguridad social y una vez más arremetió contra la candidata Carolina Cose por no tomar postura frente al tema. Sorprende que una persona que pretende ser presidenta de aquí a unos pocos meses no pueda expresarse sobre un tema tan central como es nada más ni nada menos que la seguridad social. Que siga diciendo que tiene que evaluar, tiene que analizar. Bueno, la gente tendrá que evaluar también cómo un candidato que le pide el voto a la gente no sabe decirle si esto es bueno o esto es malo, y por las dudas firmó. Y el Sindicato de la Construcción y Afines hizo un paro parcial por la muerte de un trabajador en Maldonado mientras realizaba tareas en un techo. El secretario general, Daniel Liberio, insistió con la propuesta impulsada desde el sindicato de que se cree una fiscalía especializada en siniestros laborales y dijo que la mayoría de los que ocurren, por lo menos en el ámbito de la construcción, ocurren donde no hay organización sindical. En realidad era una obra, más que una obra, era un galpón que se estaba haciendo algunas reparaciones, en este caso cambiando unas chapas, y bueno, y el trabajador, por supuesto, sin ningún tipo de elementos de protección personal, generó que bueno, se cayera a esa altura y eso, la consecuencia del golpe, le trajo la muerte. Un cuarto compañero fallecido, y la totalidad de los compañeros fallecidos se dan justamente en lugares donde no están organizados, pero fundamentalmente donde la informalidad y la irregularidad es lo que está acampando. Entonces estamos claro que no solamente denunciando la situación de la precarización y la desregulación del empleo, que entre otras cosas generan estas cosas, sino también el reclamo con más firmeza de lo que es una fiscalía especializada en siniestros laborales, que estas cosas las laude y bueno, y a los responsables, si los hay de estos escenarios, que se hagan cargo, ¿no? Mismo tema, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, dijo que tanto su gremial como el Sindicato de la Construcción trabajan en la misma línea para prevenir los siniestros laborales. Y reconoció que hay dificultades para controlar la informalidad que está vinculada a estos siniestros. Por ejemplo, este accidente lamentable, que hoy hay un paro por eso, no es una empresa de la Cámara. No con eso quiero decir que nos vamos a lavar las manos. Con el SUCA venimos trabajando hace mucho tiempo en cómo mejorar
los niveles de seguridad en las obras y levantar esa vara. La seguridad arranca por uno cuidándose uno mismo. Si tengo el cinturón, me lo dieron y no me lo enganché, me lo tengo que enganchar. Ahora también, ¿tengo las condiciones para engancharme el cinturón o no me pusieron las condiciones? Y ahí está la parte de la empresa. La empresa me capacitó para usar bien los elementos de seguridad que me dieron o no me capacitó. Entonces es compartida totalmente. Lo formal lo podemos trabajar. Lo que no está en el radar es muy difícil. Es muy difícil llegar a ese y ahí es donde tenemos un punto débil. Cambiamos de tema. El titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, recibió quienes organizan la Marcha Mundial de la Marihuana y coincidió en la necesidad de avanzar hacia la despenalización. Además, cuestionó que se aplique el punitivismo ante el fenómeno del consumo de drogas. Es tiempo de que no haya más presos por causa del cannabis, ¿no? Y entonces, en todo caso, quienes cometen faltas con relación a esta sustancia, es eso, son faltas, ¿no? Yo he manifestado más una oportunidad que creo que hay un estigma sobre la sustancia. Algunas actividades que se realizan vinculadas al cannabis no tienen las mismas penalizaciones que, por ejemplo, vinculadas al consumo de alcohol u otras sustancias. Y me parece que eso tiene que ver con eso, con el estigma que hay con respecto a la sustancia. Hay que combatir eso y hay que terminar con eso, ¿no? Lo que pasa es que vende muy bien. Cualquier legislador siempre propone aumentar las penas con respecto a cualquier delito. Nadie nunca propone lo contrario. Alguna vez entenderemos que este camino es parte del problema y no de la solución. En ese sentido, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas plantea la posibilidad de bajar el registro de compradores. Me gustaría tener eco en eso y lo estoy planteando aquí en el Poder Ejecutivo. Ojalá podamos no tener registro, por lo menos para los compradores, ¿no? ¿Intentará que terminar la gestión avanzando en ese aspecto, Radío? Lo intento desde el primer día. No tengo certeza si lo voy a lograr, pero lo estoy intentando. Radío dijo que en los últimos años hubo avances en la regulación del cannabis como la inclusión de nuevas variedades de cannabis. Destacó que se triplicaron las farmacias que venden marihuana y aumentó la cantidad de clubes canábicos. A propósito de la Marcha Mundial de la Marihuana, en Montevideo va a ser el 16 de mayo, desde la Plaza Cagancha hasta la Torre Ejecutiva, naturalmente por 18 de julio. Julio Rey señaló que es el referente de la agrupación de cultivadores de cannabis del Uruguay. Señaló que desde el movimiento buscan que la discusión sobre las drogas sea uno de los ejes en esta campaña electoral. La consigna principal de la marcha es justamente basta de presas y presos por marihuana. Ni siquiera ya decimos por plantar, decimos por marihuana como un genérico, teniendo en cuenta esta situación de compañeros y compañeras que son punidos excesivamente, ¿no? Y donde no se entiende muy bien cuál es la contribución del sistema judicial o policial a la salud pública, ¿no? Hablamos de una sustancia que es infinitamente menos dañina que el alcohol o que el cigarrillo, entonces no se entiende qué delito a la salud pública puede estar cometiendo quien te suministra, sea a título oneroso o no, una flor, por ejemplo. Sobre el tratamiento del tema cannabis por parte de precandidatos, Rey señaló que la mayoría hace énfasis desde el terreno de la seguridad pública, dejando en un segundo plano el abordaje desde el punto de vista de la agenda de derechos. Son tres las patas del tema drogas y del tema cannabis. Son la seguridad pública, el uso problemático, pero también los derechos. Yo creo que los pocos candidatos que están hablando respecto a estos temas lo están haciendo solo desde la pata de la seguridad pública y solo de la pata del uso problemático. Hay que aclarar que más del 80% según la ONU a nivel mundial de los usuarios de drogas no presentan un uso problemático y si vamos a la cannabis más del 90%, dependiendo de qué estadística elija para interpretar ese dato. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, empezamos por Argentina con un intenso trabajo parlamentario. La Cámara Baja del Congreso discute el proyecto de paquete fiscal luego de aprobar en general la denominada Ley Ómnibus y varios de sus capítulos. Bueno, algunos de los capítulos aprobados: otorgamiento de facultades delegadas al presidente Javier Milei, autorización de una cantidad de privatizaciones, también una reforma laboral. En todos estos temas, el kirchnerismo y la izquierda quedaron en minoría.
El capítulo que otorga facultades delegadas a Milei, y uno de los aprobados hoy, habilitará al presidente a reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. También se aprobó la posibilidad de privatizar totalmente la televisión pública, la energética Enarsa, Aerolíneas Argentinas e Intercargo, que asiste en tierra a compañías aéreas. Además, se podrán privatizar parcialmente, entre otras empresas, Agua y Saneamientos y El Correo. Quedaron fuera de las privatizaciones el Banco Nación y sus subsidiarias. En otro orden, el capítulo de reforma laboral aprobado permitirá extender el periodo de prueba de trabajadores y trabajadoras, impedirá multar a empresas que no registren debidamente a su personal y habilitará un mecanismo alternativo a las habituales indemnizaciones por despido. La discusión duró más de 24 horas y el oficialismo, que suele contar con el apoyo de propuesta republicana del expresidente Mauricio Macri, alcanzó mayorías gracias a la mayor parte de la Unión Cívica Radical, el bloque hasta ahora conocido como Hacemos Coalición Federal, del diputado Miguel Pichetto, y votos del interior. Desde la oposición kirchnerista, el gobernador bonaerense Axel Kicillof llamó a revertir la aprobación en el Senado, que aún no consideró el proyecto. Por el contrario, el presidente Milei felicitó a las y los diputados por votar a favor de sacar a la Argentina de lo que definió como un pantano. Y Argentina a España, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prepara anuncios en materia del Poder Judicial y también de normativa vinculada a los medios de comunicación, lo que hace que desde la oposición y en un clima muy polarizado lo tilden de autoritario. Sí, el líder socialista que recientemente evaluó si continuaba en su cargo o si renunciaba, redobla la apuesta porque ahora no solamente apunta a cumplir su mandato, sino también a postularse nuevamente en las elecciones. Según declaró, Sánchez apunta a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuya integración se mantiene incambiada pese a que hace 5 años caducaron los mandatos. El líder del Partido Socialista Obrero Español adjudica esta situación a la falta de voluntad política del Partido Popular, el principal de la oposición, y no descarta buscar una solución alternativa si la postura del PP se mantiene. Además, también apunta a regular las redes sociales y sitios web que, según dijo, replican noticias falsas promovidas desde la ultraderecha e incluso el Partido Popular. Precisamente, la denuncia contra su esposa, por la que recientemente se tomó 5 días de reflexión para decidir si continuaba o no en el cargo, está vinculada tanto al accionar de la justicia como al rol de los medios. Sin embargo, tras ese amague de renuncia, ahora Sánchez no descarta un nuevo período de gobierno desde el año 2027, según dijo entrevistado por la cadena SER. He asumido el compromiso de liderar, e insisto, no monopolizar, liderar un debate que es muy necesario en nuestro país, que es la regeneración democrática. Proteger nuestra democracia, mejorar nuestra democracia, defender la democracia. Y eso no es una tarea que se haga ni en 3 días, ni en 3 meses, ni en 3 años, que es lo que nos queda de legislatura. Trasciende a esta legislatura. ¿Y está con ánimo para estos 3 años de legislatura? Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, terminamos así el primer bloque. Pero va a quedarse porque ya viene más información. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Y les contamos que a partir de esta medianoche subirá el precio de la nafta y bajará el precio del gasoil. Porque el Poder Ejecutivo definió justamente subir la nafta Super 95 a razón de $1,50 por litro, por lo que el precio de venta al público pasará a ser de $78,04. Además, el gasoil bajará 97 centésimos por litro, por lo que el precio de venta al público pasará de ser de 53 pesos con 90, pasará a ser de 53 pesos con 92 centésimos. En cambio, no habrá variación en el precio del supergas, que se mantendrá en 80 pesos con 75 centésimos por kilo. Bien, y ahora les contamos, perdón la voz, que un decreto presidencial definió prohibir la elaboración y entrega de medicamentos en la forma de muestras médicas, muestras gratis, muestras profesionales y también bonificadas. Esta resolución es consecuencia de un acuerdo regional, es decir, que por eso el gobierno uruguayo la replica aquí en nuestro país y también prohíbe cualquier otra denominación similar usada para estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Mediante este decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud Karina Rando, el gobierno cumple con una resolución tomada en el Mercosur el 1 de noviembre de 2023 y que debía ser incorporada al ordenamiento jurídico de los estados partes antes del 29 de abril de 2024. Esta actualización contó con la aprobación de la División Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de la Salud de esa Secretaría de Estado no formuló objeciones respecto de la internalización de esta definición en el bloque regional. El decreto agrega que el compromiso aprobado en el Mercosur señala que los estados partes podrán excepcionalmente autorizar la fabricación y o importación con la finalidad exclusiva para exportar a países donde los medicamentos estén previamente registrados y o autorizados. Les contamos, cambiando de tema, que el proyecto Cruzar, que se orienta a sistematizar archivos del pasado reciente, naturalmente para colaborar en la búsqueda de verdad, justicia y para su difusión, también organizó el encuentro regional sobre procesamiento de archivos del pasado reciente vinculados a terrorismo de Estado. Y sus representantes señalaron que es complejo avanzar en una tarea técnicamente difícil sin que el Estado asigne presupuesto. Cruzar llena un vacío que debería llenar el Estado. De los documentos a los que logramos acceder, que son pocos, igual son un montón, son 3 millones de documentos, son fotos, ¿no? Y a esas fotos la intención es convertirla en información buscable, accesible, para dar evidencia de lo que sucedió. Relatan procedimientos y formas de trabajar, sesgos a la hora de, por ejemplo, elegir a quién investigar y a quién no, y en qué momento. A veces tenemos una historia como de periodos en la dictadura más o menos represivos. Bueno, a veces los datos nos dicen otra cosa. Pero es un trabajo muy difícil desde un punto de vista técnico. Nunca tuvo de forma sostenida un refuerzo presupuestal que permita que gente haga lo que hoy hacemos, voluntarios y voluntarios cuando podemos, o docentes como parte de sus otras tareas, o estudiantes. ¿Sí? Yo creo que el Estado uruguayo le debe al país asignarle presupuesto a resolver estos problemas, porque esto es un problema para la sociedad uruguaya. O sea, la dictadura es como que algo que nos sigue pasando, en la medida en que alguien puede, por ejemplo, decir alegremente que hubo una teoría de los 2 demonios. ¿Sí? Mientras vos no tenés evidencia clara, pública e incontrastable de que eso no es así, es un problema para la democracia. Y es un problema para la democracia hoy en día. Bueno, nos estamos yendo, repasamos como todos los días los datos del tiempo. Hay un aviso a esta hora por posibles tormentas fuertes en distintas zonas del país. Claro, todavía. Sí, a tener en cuenta eso, y nos metemos en lo previsto para mañana, 1 de mayo, para Montevideo y el área metropolitana, especialmente importante teniendo en cuenta el acto previsto y también la jornada libre para tanta gente. Por la mañana no se descarta alguna precipitación, hay posibilidad de precipitaciones, pero mejora por la tarde, cuando el cielo estará nuboso, pero ya sin lluvias pronosticadas. Mínima de 13 grados. Máxima de 19. Y el jueves 2 de mayo estará nublado en la mañana con probabilidad de chaparrones costeros, sí. Así dice Inumet. Y en la tarde mejora las condiciones del tiempo, pero miren la temperatura, 10 grados la mínima, 16 la máxima. Está a punto de comenzar la edición de este martes de Lado B en la pantalla de TV Ciudad y nosotros reapareceremos el jueves. El jueves a las 8, a las 13 y a las 18:55. Bueno, no sé si se dice feliz día, pero por lo menos el recuerdo a todas las trabajadoras y trabajadores del país. Adhiero a ese deseo, nos estamos reencontrando, que pasen bien y gracias por estar como siempre.